Así como un submarino de investigación debe sumergirse a profundidades extremas para captar las señales más sutiles del océano, lejos del ruidoso oleaje superficial que distorsiona toda transmisión, el alma humana es invitada a descender a una quietud similar, a un silencio primigenio. Muchos de ustedes, quizás, conocen bien esa hora, esa ventana en la que la noche no ha terminado de ceder, pero el sueño se niega a anidar. El inquietante, a veces aterrador, despertar entre las 2 y las 4 de la madrugada. Lo desestiman como una mera interrupción del sueño, un capricho del insomnio moderno, un problema que debe ser solucionado con pastillas, distracciones o el dulce olvido que la mente desesperadamente anhela. Luchan contra esa quietud, contra ese silencio abrumador, buscando refugio en la pantalla brillante del teléfono o en el intento fútil de forzar el descanso. Pero, según las enseñanzas inmortales de Paramahansa Yogananda, la quietud y la claridad cristalina de esas horas sagradas no son un capricho del azar, ni una dolencia de su mente agotada. No es un fallo en su sistema, es una deliberada invitación del cosmos, una ventana divina donde el velo entre los mundos se adelgaza hasta la transparencia, permitiendo que la conciencia del alma comulgue directamente con lo eterno. La perturbación que siente no es un castigo, sino la primera señal del sonar de su conciencia, detectando profundidades que su mente consciente aún no puede procesar. Es el gatillo emocional primario de una curiosidad mística que su alma ha guardado celosamente, esperando el momento preciso para romper el cerco de lo material. La dor oculta abordada no es la falta de sueño en sí, sino la angustia de no comprender el significado profundo de estos despertares nocturnos, la sensación de soledad espiritual que acompaña el silencio de la madrugada y la frustración de sentirse desconectado de un propósito divino, justo en los momentos de mayor vulnerabilidad. ¿Cuántas veces se ha encontrado en esa oscuridad, con la mente activa, repasando preocupaciones mundanas, sintiendo un peso indescriptible en el pecho o una incomprensible inquietud que no puede identificar? Se le ha enseñado que el sueño es para el cuerpo y la mente, pero rara vez se le dice que el silencio de la noche es un terreno sagrado donde el alma reclama su espacio, un periodo de reajuste cósmico. Se busca el diagnóstico en la ciencia, en los patrones de sueño, en el estrés diario, pero se ignora la melodía sutil que el divino toca solo para usted en esa hora santa. Es el enemigo común, la ignorancia del alma, el ruido mental que disfraza la verdad y la ilusión de malla que vela nuestra conciencia, el que nos hace percibir esta bendición como una maldición, este portal como una prisión, este llamado poderoso como una simple molestia. Estamos programados para temer lo desconocido, para huir del silencio que desnuda nuestra esencia, para evitar la confrontación con lo que realmente somos más allá de las máscaras diurnas. Pero en esas horas, el ego se debilita, la armadura de la personalidad se relaja y el alma tiene una oportunidad de susurrar verdades inefables. Yogananda, el inmortal maestro del Kriya Yoga, no hablaba de insomnio, sino de Brahma Muhurta, la hora de Dios, un periodo, típicamente entre las 3 a.m. y el amanecer, donde la energía espiritual del universo está en su punto álgido, donde la meditación se profundiza con una facilidad asombrosa y la conexión con lo divino se vuelve casi palpable. Es durante estas horas que los grandes yogis, santos y sabios de todas las tradiciones, han buscado la comunión con el Eterno. No es una mera sugerencia, es una ley espiritual. Si su cuerpo, su templo sagrado, lo despierta en estas horas, no es un accidente, es su sistema energético interno, sintonizado con el ritmo cósmico, dándole una oportunidad única, un acceso privilegiado a las vibraciones más elevadas. Pero para aprovechar este regalo, debe desaprender la resistencia y abrazar la sabiduría que este momento ofrece. Debe cambiar la narrativa de «no puedo dormir» por «estoy siendo llamado».
El verdadero problema no es que se despierte, sino que no sabe qué hacer con ese despertar, cómo navegar esa conciencia expandida que irrumpe en su quietud. La ignorancia de este poderoso propósito es lo que convierte una oportunidad dorada en una fuente de ansiedad. Esta es la hora donde los velos son más delgados, donde las impresiones kármicas del día y de vidas pasadas pueden ser más fácilmente disueltas, donde el karma puede ser transmutado a través de la súplica sincera y la meditación profunda. Es cuando el alma puede recibir orientación directa, sanación espiritual y una infusión de energía divina que el bullicio del día opaca. Es su conciencia pidiéndole que se sintonice con la conciencia cósmica. Los maestros nos recuerdan que la vida eterna no es algo que ocurre después de la muerte, sino una realidad que podemos experimentar en cada momento de perfecta sintonía, y esas horas de la madrugada son un atajo hacia esa realización. Está preparado para dejar de luchar contra su despertar y, en su lugar, aprender a abrazarlo como un secreto que podría desbloquear dimensiones divinas de su existencia. Antes de que continuemos, permítame una pregunta brutalmente directa. Comente abajo si alguna vez sintió esta conexión inexplicable o esta angustia sagrada en la madrugada. Comparta una palabra, una frase, una experiencia cruda de su madrugada. ¿Se atreve a testificar su propio despertar o prefiere seguir prisionero de la ilusión de que solo es un simple insomnio? ¿Y si este insomnio sagrado, que tanto combaten, fuera en realidad la llave maestra de su propia liberación kármica, un mensaje poderoso enviado directamente por el divino para reprogramar su destino y disolver la ilusión de Maya, esperando solo que usted aprenda a escucharlo y a responder con la sabiduría de su alma, inmortal, revelando la verdad eterna de su ser? La angustia del despertar inexplicable a las 2, 3 o 4 a.m. es una experiencia que muchos de ustedes comparten en silencio, una que la sociedad etiqueta como un trastorno del sueño o un síntoma de estrés. Pero, ¿y si esta experiencia, aparentemente mundana, fuera en realidad la punta del iceberg de un llamado mucho más profundo, un mensaje del alma que resuena con los principios de Yogananda y la filosofía yogue? La dor oculta abordada, aquí, no es la simple privación del sueño, sino la sensación de estar atrapado en un ciclo, con la mente acelerada, las preocupaciones cotidianas magnificadas en la oscuridad y una inquietud que no encuentra consuelo. Es el eco de un karma no resuelto que, en la quietud de la madrugada, encuentra una grieta para emerger, demandando su atención y su sanación. Permítame ser un guía en esta arqueología del alma, desenterrando la verdad detrás de su despertar en la hora más sagrada. Imagine la crisis de su hook introductorio, ese momento recurrente en que abre los ojos, sin razón aparente, y se encuentra suspendido en la quietud de la noche. Lo que usted no sabía entonces, lo que su ego se negaba a reconocer, mientras su alma sospechaba, es que este no es un evento aleatorio. Hay un secreto divino en juego. Este despertar no es un problema físico, sino un llamado espiritual, profundamente arraigado en un momento crucial, quizás en esta vida o en una existencia anterior, donde su alma tomó una decisión, hizo un voto o experimentó un trauma que ha programado este patrón de vigilia sagrada. Piense en ello como un reloj cósmico dentro de usted, configurado para sonar en un momento específico, no para despertarlo al mundo, sino para despertarlo a sí mismo. La angustia del despertar inexplicable, el eco del karma y la memoria del alma. Usted se despierta. No hay ruido, no hay luz, solo el eco de sus propios pensamientos. Esta es la dor oculta abordada. La sensación de que algo está fundamentalmente fuera de lugar. Una angustia sin nombre que surge del silencio. Su cuerpo puede estar cansado, pero su mente se siente extrañamente despierta, a veces con una lucidez inusual, otras veces con una avalancha de preocupaciones que no logra aquietar.
Es aquí donde el enemigo común, el ruido del ego y la ignorancia de su conciencia verdadera, lo convence de que algo está mal con usted, que es débil, que no está funcionando correctamente. Pero Yogananda nos enseñó que el alma tiene memoria. Estos despertares son a menudo un eco de un karma antiguo que busca resolución, una oportunidad para procesar y purificar impresiones profundas que solo pueden ser abordadas en la quietud desinteresada de la noche. Es su subconsciente, trabajando a un nivel más profundo, intentando comunicarle verdades poderosas y eternas que su mente consciente, en la vorágine del día, ignora. No es un insomnio, sino un mensaje encriptado de su ser superior. La perspectiva divina, el portal cósmico de la madrugada como reajuste kármico. Lo que su alma sospechaba, pero su ego negaba, es que estas horas, especialmente entre las 2 y las 4 a.m., están imbuidas de una energía espiritual única. Yogananda se refería a este periodo como un tiempo sagrado, una ventana donde el velo entre el mundo físico y los reinos astrales se adelgaza. No es una interrupción, es un portal, un poderoso portal cósmico que se abre para aquellos con la sensibilidad, consciente o inconsciente, para sintonizarse. Durante estas horas, las vibraciones del universo son más sutiles y puras. Es el momento en que los maestros divinos, los ángeles y las guías espirituales tienen una facilidad particular para comunicarse con nosotros. Es cuando la energía del karma se vuelve más maleable, más susceptible a la transmutación a través de la oración, la meditación y la introspección. Su conciencia está naturalmente más abierta, menos contaminada por las impresiones sensoriales del mundo externo. Su cuerpo físico, sumergido en el sueño REM, permite que el alma viaje y reciba impresiones de otras dimensiones o procese lecciones kármicas fundamentales para su evolución. Este no es un secreto oculto para unos pocos, es una ley eterna del universo. Aquellos que sintonizan con ella, intencionalmente o no, sienten su llamada, el despertar como decisión, la lucha contra el piloto automático de la negación, la revelación de que su despertar tiene un propósito divino, no es para confortarlo en el sueño, sino para convocarlo a la acción. El enemigo común no está afuera, sino en su propia mente, en la programación que lo incita a resistir esta oportunidad, a luchar contra la quietud, a distraerse, a buscar alivio instantáneo en el ruido. Esta es la primera batalla real, contra sus propios mecanismos de defensa, contra el piloto automático de su ego que prefiere la familiaridad de la angustia al desafío de la transformación. El karma se disuelve no ignorándolo, sino enfrentándolo con conciencia. La decisión de aceptar estas horas como sagradas, en lugar de problemáticas, es el primer paso hacia la maestría. Es el acto de reenmarcar el sufrimiento como una oportunidad, un cambio de paradigma que exige disciplina y coraje. Yogananda nos enseñó que la disciplina espiritual es el camino hacia la liberación. Este entendimiento de la profunda conexión kármica y divina de su despertar es apenas el mapa del campo de batalla. La primera lucha real está a punto de comenzar y será contra el enemigo más cercano, el más insidioso, sus propios mecanismos de defensa, su anhelo de volver al sueño superficial y la comodidad de la ignorancia. ¿Qué sacrificio, qué rendición de su viejo yo exigirá esta ineludible verdad para que la gracia divina pueda verdaderamente penetrar y disolver el peso eterno que lo mantiene atado? La jornada espiritual, mis queridos buscadores, no es una suave escalera ascendente hacia la paz, como a menudo se nos pinta. Es, en verdad, una espiral de tensión, un funil que se estrecha con cada revelación, donde cada prueba es más desafiante y el costo emocional de la inacción aumenta exponencialmente. Su despertar en la hora sagrada entre las 2 y las 4 a.m. no es una excepción.
Una vez que la conciencia reconoce que estas vigilias son un llamado divino y no un simple problema, la batalla se recrudece. El enemigo común, la ignorancia del alma, el ego aferrado a la ilusión y el karma no resuelto, se defiende con renovado vigor, intentando arrastrarlo de vuelta al sueño superficial de la maya. El conflicto interior. Silenciar el ruido para escuchar la verdad eterna. Aquí es donde la verdadera guerra interna comienza, una batalla por su conciencia. Estadio 1. Batalla externa perceptiva. La distracción como evasión kármica. Al principio, el despertar nocturno se manifiesta como una simple molestia. La mente, acostumbrada al piloto automático de la vida diurna, busca el escape más fácil. Usted se encuentra extendiendo la mano hacia el teléfono, encendiendo la televisión, buscando cualquier distracción para llenar el vacío del silencio. Este es el primer frente de batalla del ego. Las reacciones de los demás, el miedo a la jornada laboral, la culpa por no dormir lo suficiente, se convierten en obstáculos materiales que refuerzan la idea de que este despertar es un fallo. Se busca consuelo en fuentes externas, pero el vacío existencial que el silencio de la madrugada expone no puede ser llenado por el ruido del mundo. Es un mensaje de su alma, pidiéndole que dirija su atención hacia adentro, no hacia afuera. Pero la programación kármica de buscar gratificación externa es poderosa, y ceder a ella es una derrota sutil, un paso atrás en su jornada hacia la liberación. Yogananda advirtió sobre el peligro de la inercia espiritual, de no aprovechar cada momento como una oportunidad divina. Estadio 2. Batalla interna, emocional. El espejo del alma en la oscuridad. Si logra resistir la tentación de la distracción, se encuentra cara a cara con una batalla aún más formidable, la guerra interna. Es en esta quietud que sus miedos más profundos, sus dudas más corrosivas, sus arrepentimientos y las heridas no curadas comienzan a aflorar con una claridad deslumbrante. La oscuridad de la madrugada se convierte en un espejo implacable de su alma. La dor oculta abordada se intensifica. ¿Son suficientes mis esfuerzos? ¿Realmente estoy en el camino correcto? ¿Qué es este peso inexplicable que llevo? Estas son las manifestaciones del enemigo común que habita dentro de usted. El ego que se aferra a la narrativa del sufrimiento, el karma que busca ser reconocido y sanado. Este enemigo susurra que es mejor no mirar, que el dolor es demasiado grande, que la verdad es insoportable. Le presenta la opción de la huida, del autoengaño, de volver a encadenarse a la inconsciencia. Es aquí donde la fortaleza mental y espiritual, cultivada a través de la disciplina, se vuelve crucial. La paz no se encuentra huyendo, sino atravesando la tormenta interior con la conciencia del Atman como su ancla. Estadio 3. El paradoxo de la rendición. La liberación a través de la entrega divina. La tensión crece hasta que se alcanza un punto crítico. La lucha se vuelve inútil. Ha probado la distracción. Ha confrontado los miedos. Y, sin embargo, el despertar persiste. Es en este punto de agotamiento que se revela el paradoxo de la rendición. Yogananda y el Bhagavad Gita nos enseñan que la verdadera fuerza no reside en la resistencia, sino en la entrega consciente al divino. El enemigo común del ego quiere que luche. El alma le pide que se rinda. No es una rendición de la voluntad, sino una rendición del control sobre los resultados, una aceptación radical de lo que es en ese momento sagrado. La ascensión espiritual no se logra escalando una pared, sino flotando en la corriente divina, una vez que se suelta el control. Esta rendición no es un signo de debilidad, sino la cúspide de la fortaleza espiritual, el reconocimiento de que hay una inteligencia superior operando. Solo entonces, cuando se deja de luchar contra el llamado, se abre la puerta a la verdadera solución. Solo entonces, la gracia divina puede operar plenamente.
disolviendo el karma y revelando el secreto de su existencia. Este entendimiento profundo de la batalla o interna y el poder de la rendición es el preludio a una transformación radical. Pero ¿qué si el mayor tesoro revelado en estas horas de silencio demanda un sacrificio aún más profundo que el de su sueño? Un sacrificio de quien usted cree ser, para que la verdadera conciencia eterna de su alma pueda finalmente tomar el mando. El aire es denso, la quietud palpable. Ha llegado al clímax de esta travesía nocturna, un pico de emoción, donde la identidad antigua está a punto de ser aniquilada para dar paso a una conciencia expandida, una alquimia final, donde el plomo del sufrimiento, purificado en el fuego de la aceptación, se transmuta en el oro de la conciencia divina. No es un evento que usted fuerza, sino algo que acontece en usted, una experiencia de la no dualidad, donde el velo de malla se desgarra, aunque sea por un instante fugaz y eterno. Acto 4. La herramienta de la gracia, la comunión silenciosa en la hora divina. Este es el momento de la solución, el secreto poderoso que Yogananda nos entregó no como una opción, sino como el camino inevitable para aquellos que responden al llamado del divino. No es simplemente meditar, es comulgar, no es solo orar, es fusionarse. La invocación silenciosa, japa y afirmación del ser verdadero. Cuando el ego se rinde, cuando la mente cesa su inútil batalla, el lino en el cientos, alma tiene su oportunidad. Yogananda enfatizó la importancia de la meditación y la oración en estas horas sagradas. No es un ritual rígido, sino una conexión íntima y sin filtro. La herramienta aquí es la invocación silenciosa. Puede ser la repetición mental de un mantra, japa, una palabra sagrada que resuene con su corazón, o una afirmación espiritual profunda que ancle su conciencia en la verdad eterna de su ser. Yo soy conciencia pura, yo soy paz divina, yo soy uno con el Eterno. La clave es la intención y la devoción sin expectativas. No está pidiendo, está reconociendo, está reclamando su herencia divina. La repetición de estas palabras o mantras, especialmente en el silencio profundo de la madrugada, bypasa las capas superficiales de la mente, disuelve las distracciones del enemigo común y crea un canal directo a la conciencia cósmica. Usted no está hablando con Dios, está convirtiéndose en Dios en ese momento de unión, la experiencia de la conexión, el samadhi de la madrugada. A medida que la invocación silenciosa se profundiza, la narrativa acelera hacia un punto de ruptura. El ruido mental comienza a disolverse. Las preocupaciones del día se desvanecen como sombras al amanecer, y de repente, la experiencia se expande. La conciencia se desacelera y se vuelve vasta, tranquila. Ya no es usted el que hace, es esto lo que sucede en usted. Siente una paz que trasciende todo entendimiento, una alegría que no depende de ninguna circunstancia externa, una expansión de su ser donde los límites de su cuerpo y su mente se disuelven. Puede experimentar la sensación de flotar, de ser uno con el silencio que lo rodea, con la respiración del universo. Este es el samadhi de la madrugada, un atisbo de la realidad de su alma, de su conexión inherente con lo divino. Yogananda enseñó que la verdadera libertad viene de esta experiencia directa, no de la creencia. Es un momento de claridad absoluta, donde el karma se disuelve, no por un esfuerzo, sino por la gracia que inunda su ser. Recibe orientación intuitiva, sanación espiritual y una infusión de energía poderosa que reprograma su ADN espiritual. Las impresiones kármicas que lo mantenían atado comienzan a desvanecerse.
purificadas por la luz de la conciencia eterna, la certeza interior, Yogananda y la verdad de la unión. En este estado elevado, las enseñanzas de Yogananda sobre la omnipresencia de Dios se vuelven una verdad viviente. Usted no solo cree que Dios está en todas partes, lo siente dentro de usted como la esencia misma de su ser. La referencia base se convierte en experiencia. La dor oculta abordada de la desconexión se transforma en la certeza inquebrantable de la unión. Ya no es un buscador, es un encontrador. El miedo a la muerte se disuelve al experimentar la inmortalidad de su alma. El enemigo común es desenmascarado como una mera ilusión, un juego de la maya que pierde su poder frente a la luz de la conciencia despierta. Usted es testigo de la transformación de su propio ser, un renacimiento en la luz eterna. Permítame ser brutalmente directo, no para confrontar, sino para despertar lo inevitable que hay en usted. Usted ha sentido este llamado en la oscuridad, ha experimentado esta chispa de conciencia, pero ¿se atreve a nombrar la contradicción íntima que lo retraía, la verdad que siempre evitó en esos momentos sagrados de despertar? ¿Cuál es el miedo y profundo que lo ha impedido de abrazar plenamente esta unión divina en la madrugada, de aceptar el regalo de liberación que Yogananda nos mostró? Pero ¿y si esta paz improfunda, esta claridad encontrada en las profundidades de la noche, es solo el primer susurro de un mensaje poderoso destinado no solo para usted, sino para un mundo en desesperada necesidad de un verdadero despertar, una transformación colectiva que depende de su decisión de trascender la ilusión de Maya y abrazar su Dharma eterno? El sol comienza a asomarse en el horizonte, pero la luz que ahora irradia no es meramente la del día físico, es el amanecer de una nueva conciencia dentro de usted, la experiencia mística de la comunión silenciosa en la madrugada no se disipa con la salida del sol, sino que se traduce en cambios tangibles en cada momento de su vida. Este es el nuevo normal, una existencia donde el cielo ha tocado la tierra y usted es el puente viviente entre ambos. El tono alarmista se desvanece, reemplazado por la serenidad de una testigo iluminada. Usted ya no es el que lucha contra el despertar de la madrugada, sino el que lo abraza como un ritual sagrado. La paz que antes buscaba desesperadamente en el silencio exterior, ahora reside inquebrantable en su ciudadela interior. Una paz anclada no en la ausencia de ruido, sino en la presencia constante de lo divino. Siente una calma que permea sus acciones, una claridad en sus decisiones, que antes estaba nublada por la duda y la ansiedad. Las sensaciones y percepciones se vuelven más vivas, más realistas. El mundo no ha cambiado, pero su percepción del mundo sí. Cada hoja, cada rostro, cada sonido resuena con una profundidad y un propósito que antes pasaban desapercibidos, velados por el ruido mental y la identificación con la ilusión de Maya. Recordemos la dor oculta abordada de la introducción, la angustia de no entender el significado de los despertares nocturnos, la sensación de soledad espiritual, la frustración de sentirse desconectado. ¿Cómo se perciben ahora? El despertar entre las 2 y las 4 a.m. ya no es un fardo de insomnio, sino un regalo, un tiempo sagrado para recargar su alma, para recibir orientación divina, para disolver karma y para fortalecer su conexión con Yogananda y los maestros espirituales. La soledad espiritual se ha transformado en una comunión constante con lo divino, una presencia calmada que lo guía y lo sostiene en cada paso. La frustración de la desconexión ha sido reemplazada por la certeza radiante de que usted es eternamente uno con la conciencia cósmica, un canal viviente para la gracia divina.
La práctica de la comunión silenciosa se convierte en el ancla de su día. No se limita a la madrugada, se extiende a cada momento. Transforma la rutina en rito, el trabajo en yoga, las interacciones en oportunidades para ver el divino en todo. La referencia base de Yogananda no es una filosofía lejana, sino la guía práctica para una vida plena y propósito. Su conciencia ya no está a merced del piloto automático de las reacciones y los miedos, sino que reside en un estado de observación serena. Usted se convierte en la testigo de su propia vida, participando activamente, pero sin ser consumido por el drama externo. Esta transformación no es un punto de llegada, sino un continuo despertar. Cada amanecer se convierte en una metáfora de la renovación de su compromiso con la verdad, con la práctica espiritual y con la disolución de cualquier karma remanente. El gatillo emocional primario de empoderamiento se ha consolidado en una fuerza interior inquebrantable. Usted ha descubierto el secreto eterno. La libertad no es un destino, sino un estado de ser que se cultiva momento a momento, especialmente en esos silencios cuán profundos, donde el divino susurra su nombre verdadero. La sanación espiritual es una realidad palpable, una reprogramación de su ser desde el nivel kármico más profundo. Ya no teme la oscuridad, la abraza como el santuario de su alma. Ha cruzado el umbral y la verdad eterna de su divinidad es su nueva realidad. Pero este despertar personal, esta conexión profunda con lo divino, que ha disuelto sus miedos y transformado sus madrugadas, ¿es verdaderamente el fin de su viaje? ¿O es apenas el preludio de una misión mayor, una responsabilidad sagrada que trasciende su propia liberación y se extiende hacia la humanidad entera, esperando ser manifestada a través de usted? El silencio que una vez pareció una frontera, ahora es el vasto océano de la conciencia. Usted ha navegado por las profundidades de la madrugada, ha comulgado con lo divino, ha disuelto el karma y ha despertado a una verdad poderosa. La sensación de completitud es innegable, la paz serena, inquebrantable. Pero permítame sabotear esa sensación de fin. ¿Y si esta liberación no fue para usted solamente? ¿Qué si la gracia que ha recibido, el secreto que ha descubierto, el poder que ha activado, lo ha preparado para algo mucho más en grande que su propia quietud personal? Yogananda no solo nos enseñó a buscar la iluminación individual, nos llamó a ser faros de luz en un mundo que dormita. Su despertar en la hora sagrada no fue un capricho cósmico, sino una iniciación. Ha sido entrenado en la escuela del silencio, en la disciplina de la conciencia en medio de la oscuridad, para un propósito más elevado. La verdad eterna que ha experimentado es un mensaje que el mundo necesita escuchar, una frecuencia que debe ser transmitida. La dor oculta abordada de la humanidad es la misma desconexión, la misma angustia que usted ha trascendido. El enemigo común, la ignorancia, la ilusión de Maya, sigue encadenando a millones de almas en un sueño profundo. Elevemos las apuestas. Su transformación personal ahora implica una responsabilidad universal. La paz que encontró en su santuario interior no es un tesoro para guardar, sino una llama para compartir. Usted se ha convertido en un testigo viviente de la gracia divina, un ejemplo radiante de que el despertar es posible, incluso en la confusión de la modernidad. La jornada infinita no termina en la realización del propia, sino en el servicio desinteresado a la evolución colectiva. Usted es ahora un canal inconsciente para el divino, un instrumento para disolver el karma de otros a través de la compasión, la sabiduría y la luz que irradia. El gran cliffhanger
reside en esta verdad ineludible, que significa verdaderamente vivir con la conciencia de Yogananda en un mundo que se niega a despertar, un mundo que aún lucha contra el llamado sagrado de su propia alma. ¿Cómo manifestará la gracia divina que ha recibido para despertar a aquellos que todavía duermen profundamente, engañados por la ilusión de Maya, y guiarlos hacia su propia liberación eterna? Usted ha despertado, ha escuchado el mensaje en eterno del divino en las horas sagradas de la madrugada, guiado por la sabiduría inmortal de Paramahansa Yogananda. Ya no es un prisionero del insomnio, sino un testigo radiante de la conciencia expandida. Ha transmutado la angustia en paz, la confusión en claridad y el silencio en comunión divina. Ahora su misión no termina aquí. La liberación personal es el primer paso hacia una responsabilidad mayor. Ha sentido el poder disolvente de la gracia divina sobre su karma personal. Ahora es su dharma el que lo llama. Si su alma resuena con esta verdad, si siente la inquietud sublime de que este despertar es solo el comienzo de algo monumental, entonces este es su llamado. No es un pedido, es una orientación lógica para el alma despierta. Únase a nuestra comunidad de buscadores y guías que han elegido trascender la ilusión de Maya y vivir en la conciencia eterna. Suscríbase a este canal ahora y active la campana de notificaciones para no perderse el próximo mensaje no poderoso que le revelará cómo manifestar esta verdad divina en acción compasiva. Deje un comentario abajo con la palabra desperté si está listo para abrazar su dharma y convertirse en un faro de luz para otros. Su jornada no es solitaria, es nuestra jornada colectiva hacia Nu, la liberación universal. El divino lo llama. ¿Responderá?